Bienvenido a la sección de personajes bíblicos. Bienvenidos al espacio Aprendiendo de. Un espacio donde, si es la primera vez que nos escuchas, ofrecemos a diferentes personajes de la Biblia. Diferentes historias que sirven para ti y para mí de renovación. Nos sirven para aprender cosas que tú y yo tenemos que aplicar a nuestro día a día. En este día queremos presentaros la historia de un general. La historia de Naamán es una de las historias más conmovedoras del Antiguo Testamento. Este general sirio, valiente y exitoso, sufre de lepra. Desesperado busca la ayuda del profeta Eliseo. La cura de Naamán no solo es una muestra del poder de Dios, sino también del valor de la humildad y la obediencia. Por eso esta historia de este general nos invita a reflexionar sobre la importancia de confiar en Dios y seguir sus mandamientos, incluso cuando no entendamos el propósito detrás de sus designios. Hay varias lecciones en esta historia de Naamán. Las hemos visto en reflexiones anteriores, años atrás. La humildad es necesaria para recibir la curación, para recibir la sanidad. Naamán rechazó las instrucciones simples del profeta Eliseo para sumergirse en el río Jordán 7 veces. Fue solo después de que sus siervos le recordaron que si el profeta le hubiera pedido algo difícil, él lo habría hecho. Y Naamán se humilló y siguió las instrucciones. La humildad es una virtud fundamental que nos permite someternos a la voluntad de Dios, y de esa manera vamos a recibir sus bendiciones. Esta es la primera lección que podemos sacar de la historia de Naamán. La segunda lección es que la curación, los milagros vienen de Dios. Naamán buscó la curación en los lugares equivocados, en los ríos de Damasco, en los regalos que llevó al profeta. Sin embargo, fue solo cuando siguió las instrucciones de Dios a través de Eliseo que fue curado. Debemos recordar que nuestras soluciones humanas pueden ser limitadas. Tú y yo tenemos que confiar en Dios para recibir sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Segunda lección. Tercera lección. La fe es esencial para recibir la curación de Dios, los milagros de Dios. Aunque Naamán inicialmente se resistió a sumergirse en el río Jordán, finalmente lo hizo con fe y fue sanado. La fe nos permite recibir la gracia de Dios y confiar en que Él puede hacer lo que es humanamente imposible. Tú y yo, como cristianos, debemos cultivar nuestra fe en Dios para recibir sus bendiciones y superar cualquier obstáculo de nuestra vida. Te invito a que me acompañes. Vamos a leer la historia. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es decir, que ya Naamán iba con todo en la mente, todo calculado, cómo sería ese milagro, cómo iba a recibir la sanidad. Y cuando no se produce lo que él estaba imaginando, viene la soberbia, viene el orgullo. Versículo 12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Qué importante tener amigos que nos aconsejen qué es lo correcto, qué es lo bueno, ¿verdad? Aquí tenemos a unos criados que no podían haber dicho nada, se podían haber callado la boca,
pero ellos le aconsejaron lo que era mejor. Le animaron a que obedeciera lo que el profeta le había dicho. Qué bueno que tú y yo nos rodeemos de personas que nos animen a buscar las bendiciones de Dios. Qué bueno que tú y yo nos rodeemos de personas que con sus palabras nos aconsejen qué es lo bueno. Qué bueno que te rodees de personas que te van a acercar más a Dios. El versículo 14 dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Estos versículos nos narran parte de la historia de Naamán el sirio, el gran general del ejército de Siria. El problema que tenía es que era leproso. Nadie había podido ayudarle. A pesar de que tenía poder, tenía fama, tenía dinero, nadie pudo ayudarle. Era leproso. Naamán, general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Por causa de su lepra fue a Israel, al pueblo de Dios, para buscar al profeta Eliseo para que lo sanara. Y vemos en el texto que cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, ni siquiera quiso entrar. No quiso ni tocar la puerta, sino que se quedó afuera y esperaba que el profeta saliera a recibirlo para hacer un milagro de sanidad en su vida. Esto muchas veces a nosotros nos pasa. Esperamos un milagro del Señor. Muchos esperan que el Señor se les presente en su vida, una luz blanca resplandeciente, ¿verdad? A través de un trueno, de un relámpago. Nos hacemos cocos en la mente, nos hacemos nuestras historias, nuestras películas, y de repente el Señor nos sorprende con algo sencillito. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Pero el profeta Eliseo no salió a recibirlo, sino que mandó a decirle con un mensajero que lo que tenía que hacer Naamán para ser sanado era zambullirse 7 veces en el río Jordán. Y de esa manera su lepra sería sanada. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. En ese momento sale a relucir la otra enfermedad de Naamán. La lepra que tenía dentro en su corazón era la soberbia. Naamán se fue enojado diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Abán y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? La soberbia, el orgullo sale a relucir. Esta es la enfermedad interior que tenía este general. Vemos que al final Naamán fue humilde. Reconoció que necesitaba de la ayuda de Dios en su vida. Confió en las palabras de Eliseo, las obedeció y Dios lo sanó. En esta historia podemos ver claramente cuáles son los 3 elementos indispensables para poder resolver los problemas de nuestra vida, para poder tener victoria en nuestras batallas, para poder experimentar las maravillas de Dios en nuestra vida. Humildad, fe, obediencia. Acabamos de mencionarlas hace unos minutos. Según la Biblia, Naamán era un general del ejército sirio que padecía de lepra, y en su búsqueda de una cura llega a Israel y busca la ayuda del profeta Eliseo, y este le manda, como acabamos de leer, sumergirse 7 veces en el río Jordán. Esta historia, este pasaje de la Biblia, tiene varios significados importantes para ti y para mí. La importancia de la humildad, la obediencia a Dios, la importancia del agua. Naamán era un hombre importante, era poderoso, pero tuvo que humillarse a sí mismo para recibir la curación que necesitaba. De la misma manera,
tú y yo debemos ser humildes y reconocer nuestra necesidad de Dios. Qué importante es la humildad. Qué importante debe ser la humildad en nuestra vida. Qué importante debe ser la obediencia a Dios. La curación de Naamán solo se produjo porque obedeció las instrucciones de Eliseo y se sumergió en el río 7 veces. Tú y yo también debemos ser obedientes a las enseñanzas de Dios y seguir sus mandamientos. ¿Cómo hacía Jesús milagros? Muchos de ellos tocando, a lo mejor al enfermo, a un ciego, le echó lodo en los ojos, a otro le dijo, ve a este lugar, y obedecía y recibía el milagro. A un grupo de leprosos les dijo, presentaros ante el sumo sacerdote, y es en la obediencia cuando esos leprosos reciben la sanidad. Jesús hacía todo tipo de milagros, pero muchos de ellos era con la palabra, era hablando. Haz esto. Y él lo hacía. Y en esa obediencia, esa persona recibía el milagro. Con la palabra Jesús hacía milagros. La obediencia a Dios trae milagros a nuestra vida. Trae bendiciones a nuestra vida. Qué importante la obediencia a Dios y qué importante el agua. Hoy en día aquí en España estamos teniendo una dana, estamos teniendo varias borrascas. Borrascas para los oyentes que a lo mejor desconocéis su significado. Por decírtelo de alguna manera, tormentas de lluvia, torrenciales. El agua ha sido un símbolo importante en la Biblia desde el principio. Desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la purificación del templo de Jerusalén. Y en el caso de Naamán, el agua del río Jordán fue el medio a través del cual Dios obró su milagro. Eliseo, el profeta de Dios, envió un mensajero para decirle a Naamán lo que tenía que hacer. Como te he dicho hace unos minutos, fueron los siervos de Naamán los que le persuadieron para que siguiera las instrucciones de Eliseo, lo que finalmente llevó a su curación. Y es importante destacar que la curación de Naamán no fue el resultado de algún poder mágico del agua del río Jordán, sino que fue el resultado de su obediencia a la palabra de Dios. Esa petición de Eliseo para que Naamán se sumergiera en el río Jordán es un ejemplo de cómo la curación y la salvación a menudo viene a través de la obediencia a la palabra de Dios. También nos recuerda la importancia de la humildad y la disposición a aceptar la guía de Dios. Podemos decir entonces que la humildad, la fe y la obediencia son las que nos hacen buscar la ayuda de Dios, confiar en su palabra, hacer su voluntad. Y ahora que ya sabemos la importancia de la humildad, la fe y la obediencia, vamos a ver algunas verdades importantes para que podamos resolver problemas en nuestra vida y tener victoria en las dificultades que enfrentamos. Todo lo vamos a hacer apoyándonos en esta historia de este general, de este leproso. Necesitamos ser humildes, porque mientras más soberbia hay en nuestra vida, más lejos estaremos de resolver nuestros problemas. Salmo 138, verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hemos podido ver en la historia de Naamán que él ya se iba enojado porque Eliseo lo mandó a zambullirse en el río Jordán. Naamán consideraba que en su tierra habían ríos mucho mejores que el Jordán. La realidad es que Naamán se iba enojado, lleno de soberbia, pero leproso. Naamán, por causa de su soberbia, se estaba alejando de su sanidad, de su milagro, de la solución al problema de su vida. Y de la misma manera tú y yo, cuando somos soberbios, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, cuando no queremos obedecer su voz, nos estamos alejando cada vez más de nuestra victoria, de nuestra sanidad, de nuestro milagro. Es por eso que el Señor nos enseña que lo primero que necesitamos hacer para que Dios obre maravillas, para que Él intervenga con su poder para ayudarnos, es doblegar nuestra soberbia, es ser humildes ante Él.
El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Humildad, porque mientras más soberbios seamos, más lejos estaremos de resolver nuestros problemas. Tenemos que ser humildes, confiar y obedecer la palabra de Dios. Nuestra soberbia, nuestra incredulidad no nos permite reconocer la mano de Dios. Romanos capítulo 10, verso 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En la historia de Naamán se puede ver que cuando él se iba enojado, sus siervos le rogaron que no desaprovechara su oportunidad. No era una cosa difícil lo que Eliseo le pidió que hiciera. Es decir, que los siervos de Naamán pudieron reconocer la mano de Dios, pudieron reconocer que esa era la oportunidad de su vida. Naamán estaba ante la oportunidad de su vida para recibir sanidad. Esos siervos de Naamán pudieron reconocer que esa era la oportunidad que Dios le estaba dando a Naamán para ser sanado, pero su soberbia, su incredulidad, no se lo permitía. Naamán se iba enojado, pero lleno de lepra. Y muchos de nosotros estamos pasando por tiempos de crisis, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, pero no queremos ser humildes. No queremos confiar ni obedecer al Señor. Queremos seguir luchando en nuestra fuerza. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Somos, como dice la carta de Romanos, contradictores. ¿Y sabes qué es contradictor? Un contradictor es una persona que contradice. Prácticamente la palabra sí lo dice. Y se entiende, ¿verdad? Es una persona que niega, que rechaza, que también se opone a todo lo que el otro afirma. Si verdaderamente queremos que Dios nos ayude, que Dios nos dé su victoria, que obre maravillas en nuestra vida, tenemos que dejar de rechazar y oponernos a la voluntad de Dios. Tenemos que confiar en su palabra, tenemos que obedecer su voluntad. Para muchas personas el río Jordán de la historia de Naamán representa a la iglesia. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y Naamán se volvió y se fue enojado. Tal como lo dijo Naamán, hay otras cosas que pueden parecer mejores, más atractivas o superiores que lo que Dios nos ha dicho que hagamos, o donde el Señor nos ha enviado. Abana y Farfar, los ríos de Damasco, seguramente eran mejores. Bien cuidados, el río Jordán seguramente tendría de todo. El río Jordán seguramente tendría una mala reputación. A lo mejor tú estás en un lugar donde a lo mejor piensas como Naamán. ¿Qué hago yo aquí si podía estar en este lugar o en aquel lugar? Seguramente este sitio era mejor que este otro. Pero la sanidad de Naamán no estaba en Abana y Farfar. Su sanidad venía de obedecer la voluntad de Dios. Y si Dios te ha dicho, ve a este lugar, ve. Porque los planes de Dios no son nuestros planes. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros no son nuestros pensamientos. Y tenemos un Dios que obra a nuestro favor y que quiere lo mejor para nosotros. La sanidad venía de obedecer la voluntad de Dios, descendiendo al río Jordán y zambulléndose 7 veces en él. Y posiblemente en tu vida hoy, Abana y Farfar, no La Habana, Abana y Farfar representan todo aquello en lo que tú crees que puede tener victoria, en lo que tú crees que puede resolver tus problemas a tu manera. Pero ese río Jordán puede representar la iglesia. Esa iglesia donde te han invitado pero no has querido ir. Esa iglesia para la que nunca tienes tiempo de asistir, esa iglesia donde siempre tienes una excusa para no congregarte. Esa es la diferencia entre el Jordán, Abana y Farfar.
Aún no hemos comprendido que esa iglesia, ese Jordán, a la que no quieres ir, tiene algo que ningún otro lugar tiene para tu vida. En ese lugar, en esa iglesia, puedes encontrar la presencia de Dios. No la vas a encontrar en Habana y Farfar. Seguramente mejores sitios, ¿verdad?, para ti. Pero el mejor sitio para recibir milagros es en la iglesia, es congregándote. Mateo capítulo 18, verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí está la presencia del Señor. Y hoy el Señor nos invita a ser humildes, a confiar y a obedecer su voluntad para que podamos verdaderamente experimentar sus maravillas en nuestra vida. Por eso no seas como Naamán, no seas como este general, que sí, que era fuerte, era una persona de renombre, era importante, pero era leproso. Y tenía lepra física, pero es que también tenía la lepra en su interior. Y la lepra en su interior era la soberbia, el orgullo. La historia de Naamán nos enseña la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. A través de esa sanidad, Naamán llegó a conocer la verdad de que no hay otro Dios en el cielo o en la tierra, y a lo mejor estás en ese momento donde necesitas dar ese paso de fe y reconocer que no hay otro Dios. No hay otro Dios en el cielo o en la tierra. Necesitas dar ese paso, necesitas obedecer a lo que Dios te dice y verás sus milagros en tu vida. Podemos aprender de su experiencia y recordar que aunque a veces nos parezca difícil, debemos confiar en Dios y seguir sus mandamientos. Al hacerlo, podemos encontrar la verdadera paz, la verdadera felicidad en nuestra vida y la verdadera sanidad. Solo en la presencia de Dios, solo obedeciendo a sus milagros, vamos a encontrar esa bendición que tú y yo necesitamos. Cuando recibes un milagro de Dios, tu vida no es la misma, cambia por completo. Y cuando Naamán obedece y se zambulle 7 veces en el río Jordán, recibe el milagro. Y en agradecimiento va donde el profeta. Qué bueno que cuando el Señor haga un milagro en tu vida, tú reconozcas de quién ha provenido ese milagro. Como esos 10 leprosos que Jesús mandó ir a donde el sumo sacerdote, y en esa obediencia, en ese camino hacia el templo a ver al sumo sacerdote, pues los 10 leprosos reciben el milagro. ¿Qué pasó? Que 9 de ellos se fueron, pero uno volvió a dar la gloria a Dios. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, tú no eres el mismo, tú cambias por completo. Y en agradecimiento, tú le sirves. Tú le das la gloria y la honra. Este es el ejemplo, esta es la historia de este general, Naamán. Un hombre leproso, fuerte, esforzado, pero leproso. El Señor hizo un milagro en su vida. Y hoy tú puedes recibir tu milagro si obedeces a lo que Dios te está diciendo.